Así que bueno, hoy quería compartir con ustedes algo que en esta semana sentía que Dios me estaba hablando para compartir. Acerca de un hombre que fue forjado por Dios. Un hombre que fue forjado en silencio, en soledad. Un hombre diseñado para ser fortaleza en un tiempo de debilidad. Un hombre con una voz, un faro entre una nación que estaba apagada espiritualmente o se estaba apagando. Desde joven tenía que cargar con las palabras que Dios ponía en su corazón, el llamado que tenía sobre él. Y de alguna forma, este hombre llegó un momento en su vida donde, a pesar de su fe, a pesar de su creencia, a pesar de tener su esperanza puesta en Dios, llegó un momento donde el cansancio le ganó al propósito. Nuestro héroe, de alguna forma, herido, cansado, pero no herido por una espada, no herido por algo cortante, sino herido por la decepción, herido por lo que estaba pisando, lo que estaba viviendo. Y de alguna forma el lugar donde Dios lo puso era una situación difícil porque de alguna forma para él sentía de alguna forma que Dios le estaba jugando una broma por todo lo que estaba pasando. Mientras él tenía su corazón lleno de reproches a Dios, él veía como la ciudad donde él estaba sirviendo seguía con rituales vacíos, seguía el templo funcionando, pero el corazón de la gente lejos de Dios. La gente cantaba, pero no creía. Oraba, pero no obedecían. Adoraban, pero realmente no amaban a Dios. Y es un tiempo oscuro el que está viviendo esta persona, este personaje, porque la nación está dividida. El norte ha caído y el sur, donde está él en este momento, está a punto de caer. Hay idolatría mezclada con adoración, cultos sin fe. Todo está mal, a pesar de los falsos profetas de la época que decían que todo iba bien y que todo se iba a mejorar. Y el hombre que debía ser el muro, la fortaleza para proteger a los demás, terminó convertido en un espejo de amargura, reflejando a aquel pueblo que le estaba sirviendo en ese tiempo. Él se volvió quejoso, crítico, herido, contaminado por la situación que le estaba viviendo. La presencia de Dios, que antes era su fuerza, hoy ya era un recuerdo, era un rumor, era una sombra, donde una noche quebrantado él levanta la mirada al cielo y clama al cielo y le dice a Dios de alguna forma: ¿por qué mi dolor no tiene fin? Serás, dice, que para mí sos como aguas engañosas, como un espejo, como un espejismo. ¿Será tal vez de alguna forma, en otras palabras, será que realmente estás ahí o solamente me has traído a este lugar para sufrir? Y ahí, en ese lugar, en mezcla de frustración, encontramos a este hombre, este profeta, que se llamaba Jeremías. Y Jeremías, vamos a leer en Jeremías 15, el versículo 15 dice: Señor, tú lo sabes. Tú también sabes que por amor a ti soporto que me insulten. Acuérdate de mí y ven a visitarme. Vengan de mis enemigos, véngame de mis enemigos. No demores más tu enojo. Señor Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Jamás me he sentado en compañía de burladores, ni me he sentido importante por causa de tu profecía. Al contrario, me siento aparte,
porque tú me has llenado de indignación. ¿Por qué mi dolor no tiene fin? Ni mi desahuciada herida admite ser sanada. ¿Seguirá siendo para mí tan ilusorio como las aguas de un espejismo? Él está clamándole a Dios y está dolido, tiene una herida en su corazón y siente que no hay forma de que se sane. Y ve a Dios como algo muy lejano, como algo que no existe ya. Y sigue diciendo la palabra, dice en el versículo 19, por eso así ha dicho el Señor. Si te convirtieres, yo te restauraré, y tú estarás delante de mí. Si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces yo te pondré en este pueblo como un muro fortificado de bronce. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, yo te protegeré y te defenderé. Y dice el Señor, yo te libraré del poder de los malvados, yo te libraré del poder de los violentos. Jeremías era un hombre que todos recordamos, era un hombre que para el pueblo de Israel, años después, era una de las personas más reconocidas, un hombre de fe. Pero por alguna razón Dios lo llama y lo usa para su propósito. Una de las cosas que siempre vemos cuando Dios llama a alguien, Dios nos llama al más capacitado, Dios nos llama al que tiene todos los dones, porque Él los da, sino que llama a aquel que tiene un corazón dispuesto para ser usado. Alguien que está listo para ser usado por Dios y está listo para ser cambiado y transformado por Él. Y cuando Dios llama a Jeremías, le dice que va a ir a ministrar a un pueblo rebelde, a un pueblo que no escucha. Y le dice literalmente, vas a ministrar a gente que aunque cree en mí, no me cree a mí. Vas a ir a hablarles y ellos no te van a escuchar. Vas a ir a decirles y ellos te van a ignorar. Un pueblo que mantenía un templo abierto, pero el corazón estaba cerrado. Que levantaban las manos en adoración, pero también levantaban sus altares en su casa. Que iban tal vez al templo el día sábado a adorar a Dios y el lunes ya estaban adorando, buscando otros dioses a quien adorar. Un pueblo sin fe, sin devoción, sin fervor a Dios. Un pueblo al cual lo envió es un pueblo que es duro de entender, cabezón. Pero le dice Dios, pero tú debes hacer lo que yo te ordeno. Y Jeremías acepta ese llamado. Y creo que hay una similitud. Yo la semana pasada hablaba de como que la historia siempre se repite. Y hay una similitud porque, digamos, en este tiempo, mucha gente no quiere escuchar acerca de Dios. Mucha gente tiene cerrada su corazón. Hoy mucha gente también va a la iglesia, pero cuando sale de la iglesia vuelve a sus viejos formas. Van, adoran a Dios, pero después viven de su propia manera. Hacen lo que ellos quieren. Y de alguna forma yo miraba y entendía que hay algo distinto entre ser teísta. Yo leía justo una nota el otro día, entre ser teísta y ser cristiano. Y ustedes dirán, ¿qué será teísta? ¿Nunca han escuchado la palabra monoteísta o politeísta? Monoteísta es aquel que cree en un solo Dios. Politeísta es aquel que cree en muchos dioses. Y la palabra teísta es acerca de Dios. Y yo creo que el teísta es aquel que cree en Dios, pero se hace un Dios a su manera. Se hace un Dios a su gusto. Se hace un Dios que no confronta, que no exige nada, que se adapta a mis deseos y que bendice mis caprichos, incluso cuando van en contra de lo que Él está diciendo. Es un Dios que para muchos tal vez
Y lo vemos muchas veces en los medios con gente famosa que dice, yo creo en Dios, pero su vida no acompaña lo que cree. Y ese Dios que comparte mis gustos, que celebra mis impulsos, ese Dios que no manda, sino que me acompaña en cada uno de mis caprichos. Es la espiritualidad de moda. Tener un Dios a tu medida, un Dios que no te exige cambiar. Un Dios que te dice, vas bien, seguí adelante. Mientras seas feliz, haz lo que quieras. Y ese es el Dios que mucha gente se construye. Y creo que es un poco el Dios que se construía el pueblo de Israel en esa época. Un Dios que no pedía nada a cambio. Un Dios que no exigía o no pedía un cambio de actitud, un cambio de corazón. Solamente ellos pensaban que con cumplir con lo mínimo ya está, cumplí con Dios. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nosotros vivimos y hacemos las cosas para cumplir con Dios? Vamos a la iglesia, bueno, ya cumplí. Leemos la palabra, bueno, ya cumplí. Oramos, bueno, ya cumplí. Pero pareciera que nuestra vida cristiana o nuestro crecimiento espiritual no sucede porque lo único que hacemos es como si fuese una planilla con un casillero donde tengo que hacerle una tilde. Cumplí. ¿Oraste hoy? Sí, cumplí. ¿Te cambió la oración? No, no me cambió. ¿Crees que Dios puede hacer algo en tu vida? No, no lo creo. Pero por las dudas oro. No vaya a ser que sí pase algo y no haya orado. Entonces oramos por las dudas, leemos la palabra por las dudas, venimos a la iglesia por las dudas, pero tal vez en nuestro corazón no hay esa convicción de que realmente hay un Dios que puede cambiarnos y transformarnos. Por eso, esa forma de vivir no es cristianismo, porque a veces vemos personas que dicen, yo creo en Dios, y vos ves su forma de vivir, está alejada de lo que dice la palabra, pero cree en Dios. Pero eso no es cristianismo. El cristianismo no te invita a crearte tu propio Dios. Te invita a conocer al Dios verdadero que se refleja en las Escrituras. Te invita a tener una relación personal con Él, que cuando uno tiene esa relación con Dios, uno es cambiado, uno es transformado, uno es confrontado con la palabra de Dios. De la forma que uno camina, de una forma que habla, de una forma que vive. Es un Dios que ser cristiano es ser confrontado todo el día. Es un Dios que ama, seguramente sí, porque Dios tiene un atributo, que Dios es amor. Y obviamente Dios te ama, pero también te confronta. Uno como padre ama a sus hijos, pero también tiene que confrontarlos cuando ven que están haciendo algo mal. Uno no puede celebrarle todo a los hijos, porque en sí sabe que están haciendo las cosas mal y si estamos celebrando aquello que están haciendo, entonces de alguna forma nos hacemos cómplices de lo que está sucediendo, en vez de realmente apuntar para que ellos tengan un encuentro, que cambien sus formas. Un Dios que te abraza, pero como decía, también te corrige. Un Dios que te salva, pero también espera de vos esa obediencia de parte tuya. Por eso Dios le dice a Jeremías, vas a ministrar a gente que cree en mí, pero que realmente no cree en mí. Gente que tiene espiritualidad, pero no tiene fe. Gente que tiene religión, hace cosas por religión, hace rituales y cosas porque piensa que va a tener algo de parte de Dios, pero realmente no hay obediencia de corazón. Gente que tiene experiencias, pero realmente no ha sido transformado. Y el libro de Oseas nos advierte acerca de esto. Y dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios perece porque realmente no conoce la palabra, no conoce a Dios. No quiere conocerlo a Dios o está más cómodo no conociéndolo. Porque de alguna forma si uno empieza a leer la palabra, uno empieza a ver todas las cosas que uno está haciendo mal.
Si uno se acerca a Dios y realmente deja que Dios te hable y que te confronte con tu realidad, vos te vas a dar cuenta y decir, uy, parece que no estaba tan bien como pensaba. Porque Dios te empieza a hablar y empieza a hablar a tu corazón. Y ves que hay celo, ves que hay ira, ves que hay desobediencia, ves que hay rencor. Y a veces preferimos no encontrarnos con esas cosas y seguir adelante. Porque ¿para qué vamos a ser confrontados? Es mejor para muchos tener un Dios a tu medida, donde Dios te dice siempre, bien, estoy muy orgulloso de vos, seguí así. Desobediente, sin conocerme, haciéndote la imagen del Dios que vos querés. Y llega un momento donde Jeremías trata de convencer a este pueblo, de hablarle acerca de Dios, de decirle, vuelvan de sus caminos, arrepiéntanse, vivan de acuerdo a lo que Dios dice. Pero llega un momento de pasar tanto tiempo con este pueblo que su fe es afectada. Él ahora empieza a pensar como la gente que quería convertir. Jeremías comenzó a hacer lo mismo que este pueblo hacía. Y en vez de transformar a ese pueblo, el pueblo lo transformó a él. El contacto constante con ese pueblo hizo que su fe se convierta en quejas, que se empezara a ser quejoso. Su doble vida hizo que su propia fe fuera afectada. Y además, y por más que seguía creyendo en Dios, llegó un momento que ya no le creía a Dios, como leíamos hace un ratito. Perdió de vista la bondad, el amor, el poder de Dios. Y no se dio cuenta que la presencia de Dios era real en la vida cotidiana de él. Y hoy en día hay muchos que se han permitido ciertas cosas. Han jugado un poco con el mundo, han dicho, bueno, yo voy a ir al mundo a hacer luz. Y en vez de ser luz, se han acostumbrado al mundo. Se han acostumbrado a que Dios existe, pero no tiene poder. Ya no oramos con tanta fe como cuando estábamos fervientes y sabíamos que Dios podía obrar. Hoy oramos por las dudas. Y tal vez nuestra fe se empieza a debilitar porque tal vez las áreas donde nos estamos moviendo, la gente con la cual estamos dejando que impartan cosas a nuestro corazón, que hablen a nuestra vida, son aquellas que no creen, aquellas que no tienen ganas de conocer a Dios. Y dejamos que entren a nuestra vida, que sean los que nos aconsejen, los que nos lleven a veces decimos por el mal camino, pero en sí nos están llevando por un camino que nos aleja de Dios, que hace que no conozcamos más a Dios, que creamos o tengamos duda de que si Dios puede obrar o no puede obrar. Cuando oramos muchas veces nos ponemos a pensar, ¿y si Dios no obra? ¿Y si Dios no escucha mi oración? ¿Y si Dios no sana? ¿Y si Dios no cambia el corazón de esa persona? ¿Y dónde estaba la convicción de que teníamos un Dios poderoso? Un Dios que podía hacer milagros, maravillas. Un Dios que podía cambiar una persona, una situación. Que podía hacer milagros y maravillas. Vivimos en ese tiempo donde muchas veces pensamos que somos cristianos, pero al menos nos volvemos a Dios. Cuando hay algún problema, buscamos amigos, buscamos influencias, buscamos otras soluciones antes de que volvernos a Dios. Pero lo que menos buscamos es a Dios y su poder. Lo que menos confiamos en que Dios pueda hacer la obra, en que Dios pueda hacer ese milagro por el cual estamos creyendo. Y Jeremías se va contagiando de su entorno y comienza a clamarle a Dios desde ese lugar, donde sí creo que Dios existe, pero
no sé, porque su fe se ha contaminado, ha dejado que aquellos que él fue a predicarle le terminen predicando a él. Jeremías comienza a clamar a Dios, pero de una fe enferma, una fe que no tiene esa convicción de realmente quién es Dios. Y es por eso que Jeremías, volvemos a leer, en el versículo 15 dice: Señor, tú lo sabes, tú también sabes que mi amor por ti soportó que me insulten. Y le dice: acuérdate de mí y ven a visitarme, véngame de mis enemigos, no demores más. Acuérdate de mí. Qué feo pensar que Dios se olvidó de vos, ¿no? Que Dios te dio un encargo, te puso en una familia, te puso en un trabajo, te puso en una situación donde te dijo: andá y predicá la palabra, lleva el fuego que tenés en tu corazón, predicale a aquellos que no conocen, hablale de mí a aquellos que están perdidos. Y llegás a un momento donde estar entre tantos perdidos y haber recibido y dejado que tu corazón se llenara de cosas que no eran de Él, te llegás en un momento y te preguntás: Señor, acordate de mí. Estoy acá, me pusiste en este lugar. Pareciera que te olvidaste de mí. Pareciera que Dios se olvidó de mí. Y después le dice: visítame. Me dejaste en este lugar y nunca más volviste. Nunca más estuvo tu presencia conmigo. Nunca más sentí que vos estabas ahí. Y es por eso que le dice: visítame. Porque creo que cuando nuestra fe está contaminada, pensamos que Dios nos ha abandonado y que Dios, su presencia ya no está con nosotros. Pensamos que Él tiene que volver. Y después le dice: véngame. Porque Él piensa que todo el mundo lo ataca y lo oprime. Y Dios no hace nada. Solamente está sentado en su sillón celestial con sus palomitas de maíz, mirando nuestra vida como si fuese una película y viendo nuestro sufrimiento, como si no le importara lo que estamos pasando. Y le dice: no me reproches en tu enojo. En otras palabras, él creía que Dios estaba enojado con él. Y le dice: que se sepa que es por ti que yo sufro afrentas. Estaba culpando de alguna manera a Dios de todo lo que estaba viviendo. Estaba diciendo: me dejaste, te olvidaste, nunca más me viniste a ver. Me dejaste solo, abandonado en este lugar, con una misión que tenía que hacer, y todo lo que me está sucediendo, ¿de culpa de quién es? Y obviamente, de Dios. O nosotros siempre nos hacemos cargo de nuestras faltas. Cuando hacemos las cosas mal, cuando algo nos va mal, ¿cuántos de nosotros levantamos la mano y decimos: Señor, yo sé que es mi culpa, todo lo que estoy viviendo es por causa mía? Nos damos vuelta y lo miramos a Dios y decimos: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Así que la culpa, cuando buscamos culpables, siempre es de Dios. Nunca de nuestro pecado, nunca de nuestras faltas, nunca de nuestra desobediencia. Siempre la culpa la tiene Dios. Y es por eso que después empieza de alguna forma a autojustificarse, porque creo que es lo que hacemos nosotros. Cuando pensamos que estamos mal, hacemos esto y le dice en el versículo 16: ¿y sabes algo, Dios? Yo me comí tu palabra. Dice ahí: cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Me leí toda tu palabra. Y después le dice: no me senté con los impíos. Soy santo. Leí la palabra y soy santo. Mirá todo lo que hice por vos. Y le dijo después, dice, de alguna forma no me la creí en el ministerio. Me he sentado, dice, jamás me he sentado en compañía de burladores, ni me he sentido importante por causa de tu protección. Nunca me la creí.
Y Jeremías comenzó a enumerar sus méritos, como muchas veces nosotros hacemos con Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? Yo voy a la iglesia, yo leo la palabra, yo oro todos los días. Te busco de mañana, te busco de tarde. Hago lo que vos me pedís. Y empezamos de alguna forma a enumerarle todas las cosas que nosotros hacemos a Dios. Al igual que Jeremías está haciendo en este lugar. Y hace todo esto en vez de ocuparse de tener una relación con Dios. Va a Dios y le dice en el versículo 18, ¿por qué mi dolor no tiene fin, ni mi desahuciada herida admite ser sanada? Seguirá siendo para mí tan ilusorio como las aguas de un espejismo. Tengo heridas que no sanan. Tengo un dolor en el corazón que no me lo sacás. Y para mí, de alguna forma, sos como algo inestable, como algo que no sé si es real. Como si fuese un espejismo cuando uno empieza a delirar y se imagina cosas. Y eso es lo que le está diciendo Jeremías a Dios. Y lo compara con una ilusión. ¿Y la ilusión qué pasa? No es verdadera, no tiene poder, es algo ficticio. Es algo que busco, llamo, pero nunca viene. Eso es una ilusión. Cuando uno se imagina algo, tiene delirio por algo, tiene mucha fiebre y ve cosas o se imagina cosas, son cosas que no existen, que no tienen poder. Y de alguna forma, él está comparando esa situación de algo que no tiene poder, lo está comparando con Dios. Y ahora dice, de alguna forma, le da a entender, por así decirlo, que lo ha dejado solo. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta que en todo lo que es nuestra vida estamos llamados a guardar nuestro corazón. A no dejar que cosas entren en nuestra vida. A no dejar que situaciones tomen control de nuestro corazón. La palabra dice que del corazón mana la vida. Dios, ¿qué es lo que busca? Un corazón. Y si el corazón está contaminado, si el corazón se ha llenado de basura, se ha llenado de cosas que no adoran a Dios, que no exaltan a Dios, que no buscan a Dios, que no alaban a Dios, que no ponen a Dios en primer lugar, que buscan realmente la autojustificación, la autogratificación, las cosas que a mí me convienen, llega un momento que mi corazón lo que menos va a hacer va a buscar a Dios. Y cuando dejo de buscar a Dios, ¿qué pasa? Me alejo de Dios. Y cuando me alejo de Dios, me siento como Jeremías. Señor, me dejaste, me abandonaste. No sé si sos real, no sé si existís, pero nunca hay una vuelta en nuestro corazón de buscar su presencia. Nunca hay en nosotros un decir, Señor, me equivoqué. Dejé que las cosas se entraran a mi corazón y amargaran mi vida. No tenemos un autoestudio de nuestro corazón. Siempre buscamos a quien echarle la culpa. Y la palabra nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y las compañías que nosotros vamos a tener en nuestras vidas son aquellas que van a poner cosas en nuestro corazón. Nuestras amistades, nuestras relaciones. Las personas que nosotros de alguna forma tenemos como influencers en nuestra vida. Las personas a las cuales escuchamos, las personas a las cuales obedecemos. Personas a cuales de alguna forma las ponemos como ídolos en nuestra vida. Aquellos que admiramos, aquellos que nos gustaría ser. Aquellos que si dijéramos, ¿sabes qué? Si yo quisiera ser como alguien, quiero ser como esa persona. Y después dice en 1 Corintios 15:33,
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Revisá tus conversaciones, revisá las voces que están moldeando tu fe. Revisá si hay algo que está tal vez opacando tu fe, haciendo que tu fe se apague, que tu esperanza, tu poner a Dios en primer lugar, tal vez ya no es el primer lugar, ya es el segundo. Porque bueno, no hay que ser fanático. Vivimos en un mundo donde Dios no tiene nunca el primer lugar. Y aquellos que ponen a Dios en primer lugar siempre de alguna forma son el hazmerreír de los demás. Entonces muchas veces por las dudas no pongamos a Dios en primer lugar, pongámoslo en segundo o tercero, cosa de que por las dudas no suceda nada. Y Jeremías vivió ese tiempo de frustración, de incredulidad, de queja. Y Jeremías estaba tan enfocado en su propio esfuerzo que se olvidó realmente lo que era importante. Se olvidó de que realmente Dios era lo importante, que no se trata acerca de lo que yo puedo hacer, sino se trata de en quién he puesto mi confianza, en quién he puesto mi fe. Muchas veces queremos ganarnos el cielo por las cosas que hacemos. Y nunca vamos a ganarnos el cielo por nuestras propias fuerzas. Porque no se trata acerca de lo que nosotros podamos hacer, se trata acerca de lo que Jesús hizo al morir en la cruz por nuestros pecados. De eso se trata. De lo que hizo alguien por nosotros. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a Jesucristo. Y Él fue el que entregó su vida por nosotros. El que sabiendo que nosotros éramos pecadores y teníamos que tener una eternidad lejos de Dios, Él vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Para morir en nuestro lugar. Para cargar con nuestra culpa. Para que nosotros podamos tener una relación con Él. Y Dios es un Dios que es paciente. Y me encanta porque Dios siempre nos escucha. Incluso cuando nos empezamos a quejar, incluso cuando vamos con todas nuestras acusaciones, incluso cuando vamos pensando que Dios es un Dios injusto. Pero Él escucha y después Él nos habla. Y le habla a Jeremías y le dice algo que me llamó la atención en el versículo que está en el versículo 19. La primera cosa que le dice, si te convirtieras. Me llamó la atención porque, digamos, yo asumía que él estaba convertido, pero Dios le dice, si te convirtieras. En otras palabras, como dije hace un minuto, vos tenías que convertirlos a ellos, pero ellos te convirtieron a vos. Y Dios le dice, ya no puedo hacer más nada de una forma por vos, hasta que vos vuelvas a ese lugar, hasta que vos te conviertas, hasta que te vuelvas de tus caminos, hasta que dejes de mirar las situaciones, que dejes de mirar lo que sucede a tu alrededor y me empieces a mirar a mí. A que dejes que yo obre en tu vida, que yo cambie tu corazón. Porque muchas veces en nuestra vida queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios de alguna manera siempre nos llama la atención. Y Dios nos dice, ¿querés algo distinto en tu vida? ¿Querés cambiar? ¿Querés que tu futuro sea un futuro grande? Un futuro de esperanza, un futuro donde tengas realmente un futuro. Y Dios lo único que te dice, convertite. Aprende a caminar conmigo, entregá tu vida. Deja que yo moldee tu corazón. Que te saque aquellas cosas que hoy te atan. Aquellas cosas que te controlan. Aquellas cosas que se están llevando lo mejor de vos. Por eso le dice a Jeremías, si te convirtieras, yo te restauraré.
Tenemos que volver, si nos hemos olvidado del primer amor, volver a Dios. Hay algunos que su fe ha crecido y se han fortalecido en la fe, pero hay algunos que nunca han crecido su fe, que están en el mismo lugar espiritual de hace 20 años atrás o 10 años atrás. Desde el día que se convirtieron, tuvieron un común encuentro con Dios y algo pasó y empezaron a cambiar, pero se quedaron ahí. Porque no dejaron que Dios siguiera transformando su vida, que siguiera transformando su corazón. Lo conocieron y ya está. Soy cristiano. Y se subieron a ese tren y su fe no es tan fuerte como creen. Por eso Dios nos dice que tenemos que hacer, convertirnos, volver atrás, salir de nuestros caminos, salir de nuestros pensamientos y empezar a caminar con Él. Volver a creer en su palabra. Volver a creer que Él puede hacerlo. Volver a creer en su poder, volver a creer que la oración tiene poder. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas? ¿Y cuántos de nosotros pensamos que la oración tiene poder? Porque muchas veces, a mí me llama un poco la atención, a veces decimos, está a la una de las pedidos de oración, el que tenga un pedido de oración y parece que nadie tiene un pedido de oración. O todos están bien, o tal vez no creemos que la oración tiene poder. ¿Para qué voy a poner que estén orando por esta situación si nada va a cambiar? Si yo te dijera, tengo la respuesta para vos, ¿vos no vendrías a buscar esa respuesta? Si la oración es la respuesta a nuestras necesidades, si la oración es la respuesta a lo que estamos esperando por parte de Dios, ¿no tendría que ser que iríamos corriendo a pedir oración, a pedir que estén orando, a pedir que estén clamando, porque sabemos que la oración tiene poder y Dios contesta cada una de las oraciones? En su tiempo, pero las contesta. En su forma, pero lo hace. Pero muchas veces nos olvidamos que la oración tiene poder. Y en vez de poner nuestra fe en Dios, decimos, bueno, si pasa, pasa. O tal vez oramos, pero no muy convencidos. Y Dios le dice a Jeremías, yo no puedo hacer nada por ti hasta que no vuelvas a tener una relación conmigo, hasta que no hagas, vos dejes lo que estás haciendo y te vuelvas de tus caminos y dejes que yo obre en tu vida. No puedo hacer nada si vos no crees en mí. No puedo hacer nada si vos no crees que yo tengo el poder para hacerlo. No puedo hacer nada si hoy estás conmigo y mañana estás con otro Dios. Que tu corazón sea entero mío. Y el Señor le dice, si tú te convirtieres, yo te restauraré. Yo restauraré tu vida. Yo te sacaré de donde estás. Y Dios le promete 4 cosas. Le dice que si se convierte, si vuelve a creer en Él, en el versículo 19 dice, por eso así ha dicho el Señor. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y tú estarás delante de mí. La primera cosa que Dios nos promete, cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos a Él, lo primero que Dios nos promete y le promete a Él, Dios le está hablando de su presencia. Le está diciendo, y tú estarás delante de mí. Mi presencia va a ir con vos. Mi presencia te va a acompañar, mi presencia te va a guiar. Yo voy a estar con vos. Yo voy a caminar a tu lado. Yo voy a guiarte, voy a decirte, por este lado sí, por este lado no. Esto es bueno y esto es malo. Yo voy a estar con vos. Y Jesús lo vuelve a repetir cuando dice, yo nunca los abandonaré ni nunca los dejaré. Voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Lo primero que Dios nos dice, nos promete su presencia. La segunda cosa que nos habla, dice,
En el versículo dice, si te convirtieres, yo te restauraré, y tú estarás delante de mí. Y le dice, si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. A mí me extrañó ese versículo. Si sacaras lo precioso de lo vil. Yo me quedé pensando y le decía, Señor, ¿qué es lo que querés decir? Yo creo que dice, si sacares lo precioso de lo vil. Y dice, serás como mi boca. Dios le pide a Jeremías que confronte aquello que eso es vil, que confronte aquellas cosas que están en su corazón. Él estaba acostumbrado de alguna forma, ya se había acostumbrado al pecado del pueblo, ya se había mimetizado, se había hecho uno más. Y de alguna forma Dios le dice, arrepentite, volvé a mis caminos, y le dice, si sacares lo precioso de lo vil, si tú expones lo vil, si tú llamas pecado al pecado, si tú llamas mal a lo que está mal, si tú sacas para sacar lo precioso que hay en una persona, si tú hablas acerca de que hay pecado, si hablas de lo vil y sacas de ahí una vida que pueda ser rescatada de ese lugar, si tú expones lo vil, pero lo haces para rescatar lo precioso, Dios le dice, entonces hablarás con mi autoridad. Confrontar no es destruir. Cualquiera puede señalar el pecado. Cualquiera puede decir, mira, ¿viste? Aquel pecó. Aquel hizo las cosas mal. Cualquiera puede murmurar, cualquiera puede criticar. Confrontar el pecado con la autoridad que Dios nos da. Hablar acerca del pecado para que alguien pueda ser sanado, liberado y transformado por Dios. Si querés corregir, debemos dejar de condenar. Si queremos ser la boca de Dios, debemos aprender a hablar como Él hablaba. Él decía, yo no vine a condenar al mundo, vine para que el mundo se salve. Pero Él cuando veía pecado, le decía, ve y no peques más. Deja de vivir esta vida. Deja de llevar este tipo de vida. Deja de estar atado a un pecado, a un hábito. Deja que Él te transforme, que Él te cambie y que puedas vivir en libertad, ya no más en opresión. Que puedas hablar vida sobre una persona y no condenación. Que puedas hablar vida y no muerte sobre alguien que está en pecado, porque al final de cuentas la Biblia dice, todos somos pecadores. Así que si tuviéramos que empezar a hablar del pecador, estaríamos hablando todos nosotros uno de los otros. Pero a través de nuestro pecado, a través de encontrar la fe en Cristo, nosotros hoy podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Sé que soy pecador, sé que te he fallado. Y Dios no ve lo vil en nosotros. Dios saca eso vil y nos toma como hijos para cambiarnos y transformarnos de acuerdo a su voluntad. La tercera cosa que dice la palabra, que le dice a Jeremías, en el versículo 20 dice, entonces yo te pondré en este pueblo como un muro fortificado de bronce. Dios le dice, de alguna forma, yo te voy a restaurar y te voy a poner donde te había puesto antes, para proteger al pueblo, para guardar al pueblo. El muro de bronce no es un muro de madera, no es un muro de cañas.
Es un muro que no se quiebra, que no se dobla, que está erguido, que protege. Y de alguna forma Dios le está diciendo, te voy a poner, y creo que es un mensaje también para nosotros, te voy a poner en un lugar, te voy a posicionar ante el enemigo para proteger a aquellos que no se pueden proteger. Aquellos que no saben orar, aquellos que no saben clamar, aquellos que están expuestos a los ataques del enemigo, te voy a poner como un muro para que vos intercedas, para que vos ores, para que vos clames, para que vos protejas a aquellos que tal vez hoy no tienen voz, aquellos que no se pueden proteger por sí mismos, aquellos que hoy están lidiando con el enemigo, lidiando con ataduras. Nos pone como muro, protectores del pueblo de Dios. Somos protectores, no condenadores. Somos protectores de su pueblo. Y el enemigo no es la gente. El enemigo es el diablo. El enemigo no es la gente. Porque Cristo murió por cada uno de nosotros. El enemigo es aquel que se levanta contra el pueblo de Dios, que se levanta contra Dios. Y nosotros estamos llamados a ser muros, a interceder, a clamar, a peticionar, a ponernos en la brecha para proteger a aquellos que están indefensos, a aquellos que están peleando y batallando con su adicción, batallando con su pecado, batallando con su situación, para poder estar firmes, guiarlos, cuidarlos, no condenarlos. Dios está levantando un pueblo que no se dobla frente a la opinión pública, que no se dobla ante las cosas que el mundo nos ofrece, sino que se levanta y es un muro de acero, un muro de cielo que protege a su pueblo. La cuarta cosa que Dios dice, le dice, no te vencerán. Y dice, en el versículo sigue diciendo, ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, yo te protegeré y te defenderé. Una de las cosas que muchas veces nos olvidamos es que Dios no nos promete una vida sin batallas. Dios no nos promete una vida sin problemas. Dios nunca nos promete una vida sin oposición. Lo que Dios nos promete es que al final de toda esa batalla, al final de toda esa oposición, al final de todo lo que estemos pasando, no va a haber derrota en nuestra vida. Eso es lo que nos promete. Que no va a haber derrota en nuestra vida. Que podemos estar firmes, confiados en Él. Que ellos pelearán contra ti, se levantarán contra ti. Los salmos hablan, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. Es que la guerra se va a levantar, es que el enemigo se va a levantar contra nosotros. Es que vamos a enfrentar dificultad. Pero lo que tenemos que estar seguros es que al final del día, al final de esa batalla, no vamos a salir perdedores, sino que vamos a salir victoriosos por Cristo Jesús. Pero no te vencerán, no porque seamos fuertes, sino porque Dios está con nosotros. Dios es el que nos acompaña. La protección de Dios no va a eliminar que nos ataquen. Elimina lo que va a suceder, la derrota, porque en Él encontramos victoria. Yo miraba un poco la palabra y mientras el grupo de música pasa, Dios no te dijo que no te iban a hablar acerca de vos, que no te iban a criticar, que iban a murmurar, que se iban a levantar contra vos. Dios dijo, no te vencerán. Y Jeremías comienza a recuperar su fuerza, empieza a recuperar su fe. Pero empieza desde una situación donde él tiene que arrepentirse y volver a Dios. Yo creo que muchas veces
Nosotros en nuestra vida queremos vivir esto que Dios nos acaba de decir. Que la presencia, la fortaleza, el poder, la protección de Dios esté en nuestra vida. Y si le preguntas a cualquier persona, si yo quiero que Dios haga un milagro en mi vida, yo quiero que Dios me cambie, yo quiero que me dé la victoria, yo quiero que Dios manifieste su poder en mi vida, pero nos olvidamos de que empezó distinto el versículo, empezó distinto la palabra de Dios, porque Dios lo que le dijo, arrepiéntete, vuelve de tu camino. No le dijo, vas a tener todo esto sin hacer nada. Muchas veces en nuestra vida queremos las bendiciones, queremos las cosas que Dios nos da, queremos el poder, queremos la sanidad, queremos que Dios obre en nuestra vida, queremos la victoria, queremos todo lo que Dios nos ofrece. Pero nos olvidamos que Dios nos prometió algo, pero estaba atado a una consecuencia, a nuestro arrepentimiento, a doblar nuestra rodilla frente a Él, a humillarnos frente a Él, a ser obedientes a su palabra, a cambiar nuestra forma de vivir, a ponerlo en primer lugar, a honrarlo no solamente de boca, sino de corazón, de mente, de actitud, de realmente ponerlo a Él en primer lugar. Pero muchas veces queremos la última parte. Nos encanta saltearnos los versículos y solamente buscar a aquellos que nos bendicen, aquellos que Dios promete. Pero Dios pone condiciones. Dios pone condiciones en su palabra. Y es por eso que le dice, si te convirtieres, si te volvieras de tus caminos, si realmente tomaras esa decisión de conocerme, de dejar que mi presencia entre a tu corazón, que mi Espíritu Santo trabaje en tu vida, que cambie tu interior, que aquellas batallas que estás peleando no las vas a pelear solo, pero te pide que te conviertas. Antes de restaurarlo, Dios lo llama a un arrepentimiento. Y Dios obra de la misma manera en nosotros. En realmente, ¿qué queremos de Dios? ¿Qué relación querés con Dios en este tiempo? Porque muchas veces queremos una relación cercana donde Dios haga todo lo que nosotros decimos. Que Dios acompañe nuestro pecado, que bendiga nuestra desobediencia. Pero ese no es Dios el que conocemos. Ese no es el Dios a que amamos. Tal vez será tu Dios el que te hiciste en tu cabeza, el que dijiste, ese es el que va a ser mi estilo de vida. Pero no es el Dios que la Biblia nos muestra. Es un Dios que nos ama y es por eso que nos amonesta, que nos llama a arrepentirnos de nuestros caminos. Y Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros, no con aquellos que lo conocen, aquellos que tal vez no lo conocen, aquellos que nunca han tomado esa decisión de acercarse a Él. Aquellos que tal vez hicieron su propio Dios y hoy tal vez se dan cuenta que el Dios que se hicieron no era el Dios que tenían que conocer, sino que hay un único Dios y verdadero. De volverte a Jesucristo, de entregarle tu vida a Él. De que en Él vas a encontrar paz, en Él vas a encontrar todo lo que necesitas. Una vida plena. No sin adicciones, no sin problemas, no sin dificultades. Una vida llena de su presencia, donde Él te va a acompañar y va a batallar con vos. Va a pelear las batallas que tal vez no puedas pelear vos. Te va a sostener en los momentos donde vas a decir, yo ya no puedo más. Pero Él va a estar a tu lado. Él pelea tus batallas. Él te acompaña en todo momento. Él obra en tu vida y Él cambia tu corazón. Y cuando realmente aceptás a Dios, cuando realmente tomás esa decisión y empezás a caminar junto a Él, ves que no es que de pronto todo cambia de una noche a la mañana, pero tu corazón empieza a escuchar su voz. Empezás a entender que cosas que te gustaban ya no eran tan buenas para tu vida. Que hay cosas que te atan,
Hay cosas que limitan tu vida. Cuando uno deja que Dios obre en él, que cambie tu vida, que cambie tu corazón, empezás a encontrar la verdadera libertad. Conoces el verdadero amor de un padre que ama a sus hijos, que por eso los ama, por eso nos confronta, por eso no deja que seamos y sigamos como Él nos encontró. Yo te aliento en este tiempo que realmente examines la relación que vos querés tener con Dios. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿El amigo fiel, el amigo que te hace, como decimos a veces, pata con todas las cosas que haces? ¿O aquel que te va a decir, esto está mal, esto está matando tu corazón, esto está matando tu fe, esto te aleja de mi presencia, esto no te conviene? Porque cuando realmente entendemos qué relación queremos tener con Dios y quién es Dios en nuestra vida, ¿es Él la única autoridad? ¿Es su palabra la guía a nuestros pies? ¿Es Él al cual servimos, al cual adoramos, al cual obedecemos incluso cuando no lo entendemos? Incluso cuando leemos la palabra y decimos, la palabra dice que haga esto, pero yo no entiendo por qué lo tengo que hacer, pero bueno, obedezco. Y es ahí cuando realmente entendemos y conocemos a Dios y aprendemos a convertirnos, a volvernos de nuestros caminos y ponerlo a Él en primer lugar. Yo te aliento en este tiempo para que realmente seas vos el que haga un análisis en su corazón. ¿A quién servís? ¿A quién seguís hoy? ¿Qué tipo de Dios te has creado o a quién Dios servís? ¿A un Dios nada más de una reunión de un sábado, pero el resto de la semana no existe? ¿A un Dios que realmente es presente, que es poderoso, que actúa en tu vida, que has puesto toda tu esperanza y tu confianza en Él? Que sabes que Él tiene tu vida en la palma de tu mano. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.